Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Llegamos a una de las partes cumbres del pensamiento metafísico clásico. Se trata de la concepción aristotélica del primer motor y de las esferas celestes. Como ya mencionamos en el video de metafísica, esta disciplina se puede entender de varias maneras. Una como el estudio del ente y todo lo que le corresponde de suyo, y como la disciplina que se encarga de encontrar las causas más remotas. ¿Qué es lo que produce todos los cambios en el universo? ¿Por qué observamos a nuestro alrededor que las cosas pueden moverse, pueden cambiarse, los seres vivos pueden generarse y morir? ¿Cuál es la fuente de todos estos cambios? Aristóteles va a introducir 3 tipos distintos de sustancia para tratar de explicar la generación, el cambio y el movimiento que observamos en la naturaleza. La primera sustancia de la que hablaremos es la sustancia material, misma a la que ya nos hemos referido en videos anteriores. Observamos que las cosas a nuestro alrededor están hechas de materia y de forma, que están sujetos a la generación y a la corrupción, al acto y a la potencia. Todo lo que observamos a nuestro alrededor es sujeto de cambiarse, de ser destruido y algunas cosas de ser generadas. Para Aristóteles, todas las cosas que observamos en nuestra realidad más próxima habitan en lo que él llama el mundo sublunar, es decir, el mundo debajo de la luna. Y en este mundo sublunar encontramos todas las cosas materiales que están sujetas al cambio. Para Aristóteles, estas cosas están formadas de los 4 elementos clásicos que ya habían sido propuestas por los presocráticos y reunidas por Empédocles: agua, tierra, fuego y aire. Elementos que tienen un comportamiento particular y que están sujetos a las leyes de los cambios y de los movimientos. Para resumir, la materia corruptible se ubica en el mundo sublunar, está conformada a partir de los 4 elementos y está sujeta a los cambios, se genera y se corrompe. Aristóteles descubre que todo lo que es generado ha sido generado por otra cosa. Los animales siempre tienen progenitores y estos a su vez tienen progenitores y estos otros progenitores y así sucesivamente. Igualmente podemos decir que toda cosa que existe en acto fue en algún momento una potencia, y esta potencia solamente pudo haber sido actualizada por otro acto. Así pues, tenemos 2 vías, el de la generación o el movimiento y el del acto y la potencia, que nos remiten a una cadena que se remonta al pasado y que debe tener algún origen, algo que haya echado a andar estas cosas de forma inicial. Una primera explicación del movimiento y de la generación la encontramos en otra región del universo o del cosmos, que Aristóteles llama el mundo supralunar. Como lo indica su nombre, el mundo supralunar es lo que está más allá de la luna, es decir, son los planetas y las estrellas, que para la astronomía clásica estaban fijados o empotrados en las llamadas esferas celestes. Estas esferas celestes estaban hechas de un material distinto al de los elementos, conocido como éter, que después los medievales llamaron la quinta esencia. El éter es un nuevo elemento, que es material, pero que no se corrompe, es eterno y no está sujeto a las mismas leyes de los cambios de las cosas materiales del mundo sublunar. Aristóteles se da cuenta que, a diferencia de las cosas que vemos aquí en la Tierra, los astros se mueven de forma eterna y parecen no cambiar. Tienen movimientos fijos y predictibles. Nada los detiene, y esto le hace pensar que tienen un comportamiento distinto al de las cosas que observamos alrededor de nosotros. No parecen corromperse, y esto le hace pensar a Aristóteles que son de una naturaleza más perfecta. Al moverse de forma eterna, no están condicionadas por las mismas leyes del mundo físico. E incluso Aristóteles llega a especular que estos astros y estas esferas celestes son de hecho la causa eficiente que promueve el cambio y el movimiento en nuestro mundo material. Esto nos puede parecer un poco extraño e incluso místico. Sin embargo, Aristóteles da una explicación científica bastante razonable. Hoy en día sabemos que buena parte de la energía que produce los cambios y la vida en la Tierra proviene efectivamente de uno de estos
los astros del Sol. Es la energía solar la que promueve los cambios climatológicos, el viento, las corrientes marítimas y por supuesto hace posible la vida en la Tierra, gracias a los procesos químicos y fotosintéticos que produce las plantas y en los animales microscópicos, que son la fuente de vida de todo el planeta. Así pues, Aristóteles tenía algo de razón aquí. En efecto, los astros, en específico el Sol, es lo que promueve el cambio y el movimiento a través de la energía solar en nuestro mundo. Sin embargo, Aristóteles no tenía a la mano todas estas herramientas científicas que nosotros conocemos, y él llegó a estas ideas a través de la pura especulación filosófica, con muy poca observación científica constatable a comparación de lo que tenemos hoy en día. Aunque Aristóteles no llegó de la misma manera a lo que sabemos hoy en día, es bastante razonable. Ahora bien, los astros que se mueven de forma perpetua en los cielos transcriben para Aristóteles un movimiento circular, que para los antiguos griegos era el más perfecto. A través de estas traslaciones, transferían su movimiento al mundo sublunar y permitían el cambio en todas las cosas físicas y corruptibles. Para resumir, los astros estarían constituidos de una materia incorruptible, habitan el mundo supralunar, están configurados del éter, la quinta esencia o el quinto elemento, y son la causa eficiente de los cambios y el movimiento de todo lo que observamos a nuestro alrededor. No obstante, uno podría hacerse la pregunta, ¿qué es lo que ocasiona el movimiento de estos astros? ¿Cómo es que pueden moverse de forma permanente y perpetua? En este punto, Aristóteles debe recurrir a un tercer tipo de sustancia. Este tercer tipo de sustancia es conocido como primer motor o motor inmóvil. El motor inmóvil será aquella entidad que mueva sin ser movido. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos hace un momento que todas las cosas que observamos son movidas por otra cosa. Los animales tienen sus progenitores y estos a su vez otros progenitores y así sucesivamente. Pues bien, si no queremos que la cadena se vuelva infinita y que no tenga sentido, tendría que haber un primer agente que lograra mover las cosas y a su vez esta entidad no debería ser movida por ninguna otra cosa, para que así pudiera echar a andar los movimientos de toda la realidad. El primer motor movería sin ser movido, y también sería un acto puro, sin ninguna potencia, que llegaría a mover todas las cosas sin tener que necesitar de otra cosa anterior que la mueva. Esta entidad debería ser entonces eterna, pues siempre debería estar echando en movimiento todas las cosas. No tendría potencia, tampoco tendría materia, y no se ubicaría en un lugar particular del espacio ni del tiempo, pues no tiene ni extensión ni magnitud. Ahora bien, al no ser material, no podría generar un movimiento de forma eficiente como lo hacen los astros con el mundo sublunar. Su motivación sería de otra naturaleza. Movería las cosas como causa final, es decir, como una motivación o como un fin específico al cual todas las cosas se ven atraídas y aspiran a imitarlo. Así pues, la naturaleza de esta entidad no puede ser sensible ni material. Tendría que ser de otra especie, de la especie más pura y perfecta que conocían los antiguos griegos. Esta entidad sería, de hecho, intelectual. Se trataría de un pensamiento que se está pensando a sí mismo y que todo trata de imitarlo y de llegar a él. Aristóteles habla del pensamiento porque considera que esta es la actividad más pura a la que se puede llegar. Esto lo veremos con más detenimiento cuando hablemos de su ética y también de su Tratado del Alma. Pero por el momento baste decir que para Aristóteles el pensamiento es lo más puro y lo más perfecto. Y por esta razón, el primer motor debe estar constituido principalmente de pensamiento. El primer motor, entonces, sería la sustancia por excelencia, la causa del movimiento de todas las cosas, ya que todo se mueve como una aspiración por él. La metáfora que utiliza Aristóteles es que el primer motor mueve a las cosas como el amado mueve al amante, que está todo el tiempo buscándolo. Debemos decir que Aristóteles utiliza la palabra Dios, theos en griego, para referirse a este primer motor. Sin embargo, es muy importante que no confundamos el Dios cristiano ni el Dios de la religión con el Dios propuesto de Aristóteles. Este Dios propuesto por Aristóteles es un Dios filosófico que intenta explicar el movimiento de las cosas, que no tiene una personalidad y no se interesa particularmente por los otros seres, sino que solamente está pensando en sí mismo. Y todas las cosas, por imitación y por buscarlo, le siguen.
y son movidas por él. Se trata entonces de un recurso filosófico y muy ajeno al Dios que conocemos en las religiones monoteístas. Otra cosa importante que habría que decir es que este Dios no es un Dios creador tampoco. Para Aristóteles, tanto el primer motor como los astros y las esferas celestes existen desde toda la eternidad. Para los antiguos griegos no había un concepto de creación, de un momento inicial donde comenzaran a existir las cosas, sino que todo se mantenía de forma perpetua y eterna. Así que no debemos atribuirle características del Dios cristiano al Dios de Aristóteles. Serán los medievales más tarde, y de forma notable Tomás de Aquino, quienes sí realicen la síntesis entre el Dios filosófico de Aristóteles y el Dios cristiano. Pero si nosotros queremos ser disciplinados intelectualmente, debemos entender al Dios de Aristóteles estrictamente como él trató de exponerlo. A primera vista, la teoría del primer motor puede parecernos demasiado extraña, incluso mística, pero veremos en el siguiente video y a lo largo de nuestro recorrido de la historia de la filosofía que esta propuesta de Aristóteles puede leerse de muchas maneras, y ya estemos de acuerdo o no con su propuesta, se debe reconocer el alcance cultural y científico que tuvo el primer motor en toda la historia. Somos testigos en este momento de una teoría filosófica que está combinando la astronomía, la cosmología, la ética, la psicología, la metafísica y la lógica para presentar una propuesta coherente del origen, del movimiento y del cambio en todo el universo. De hecho, la teoría aristotélica va a ser combinada con las propuestas de los astrónomos griegos Eudoxo y Ptolomeo, y van a formar el modelo geocéntrico, que va a ser el modelo astronómico que tendrá vigencia durante toda la Edad Media y hasta el principio del Renacimiento, es decir, una vigencia de más de 1000 años. Por lo cual, a pesar de que muchas de las propuestas de Aristóteles ya no se sostienen hoy en día, él llegó a comprensiones muy profundas sobre la realidad, e incluso, a través de pensadores contemporáneos y modernos como Hegel, algunas de sus nociones van a ser rescatadas. Particularmente, la idea del primer motor va a ser reinterpretada por Hegel desde una visión idealista, que sigue siendo muy poderosa hasta el día de hoy. En el siguiente video hablaremos de las recepciones a través de la historia de esta propuesta aristotélica en pensadores medievales y modernos. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.